Mi madre nos abandonó a mi hermano y a mí, y cuando retomamos la relación, terminó acostándose con mi novio. El padre de mis hijos me maltrató de todas las formas posibles. Me obligó a tener relaciones. Me causó una conmoción cerebral que casi me mata. Me lastimó tanto que el médico me dijo que, si volvía a ocurrir algo así, probablemente me desangraría antes de que llegara la ambulancia. Tuve que esconderme junto con mis hijos. Él no quería renunciar a sus derechos como padre, pero yo tenía la custodia total. Ha pasado gran parte de su vida en prisión desde 1995, con múltiples condenas graves. En una ocasión intentó llevarse a mi hijo por la ventana, y cuando mi padre apareció con un arma, él respondió desafiándolo mientras sostenía al niño. También llegó a enviar a otras personas para agredirme por haber llegado tarde del trabajo. Me contagió una enfermedad de transmisión sexual cuando tuve a mi segundo hijo, lo supe en la revisión de las 6 semanas. El día que nació ese bebé, dijo que iba a casa a bañarse y cambiarse, y desapareció durante 3 días. Tiene un historial criminal larguísimo. La última vez lo arrestaron por entrar a robar propano para fabricar drogas, e intentó huir de la policía mientras llevaba sustancias y equipo ilegal. Solo le añadieron tiempo a su libertad condicional y lo soltaron otra vez. Me dio las 2 mejores cosas que tengo en la vida, mis hijos, y por eso estoy agradecida. Pero como persona, es alguien completamente destructivo. Fui a la escuela con un chico desde primaria hasta secundaria que, en total, terminó matando a 4 personas. Según tengo entendido, fue catalogado como asesino en serie. Y lo más extraño es que también era Eagle Scout y fuimos monaguillos juntos. Se salió con la suya en su primer crimen en 1999, una joven que, de alguna manera, le tenía lástima y se acercó a él, pero luego rechazó sus intenciones. Después mató a 3 personas más, en otro incidente alrededor de 2005. 2 de ellas simplemente porque estaban ahí con la tercera víctima cuando él las encontró. Fue una situación parecida, otra chica que también se había acercado a él por compasión y luego lo rechazó. Las otras 2 víctimas fueron la hija de ella, de 9 años, y su hermana. Ese caso fue lo que finalmente permitió relacionarlo con el primer asesinato. Lleva probablemente 2 décadas en el corredor de la muerte. Antes de todo eso, llegué a sentir empatía por él. Fue acosado prácticamente toda su vida, por compañeros, por su familia, por todos. Recuerdo una vez, en 7º grado, durante el recreo, que lo tiraron al asfalto y, antes de que pudiera levantarse, otro chico llegó y le pisó el brazo con fuerza hasta rompérselo. Una vida bastante miserable en general, que terminó convirtiéndose en algo peor. Por otro lado, también está un ex mejor amigo mío de 35 años que abusó de su sobrina. De alguna forma logró evitar la cárcel, su padre, que tenía dinero y ya falleció, pagó su defensa, pero quedó registrado como delincuente sexual de por vida. Con el tiempo abandonó a su familia, no pagó manutención y no ha hablado con su hijo en 5 años. Y si estás leyendo esto, Jeff, todos solo quieren decirte que te mantengas lejos. Conocí a una chica en una aplicación de citas cuando yo tenía como 18 años. Ella tenía 20 en ese momento, ahora yo tengo 28 y ella 30. Me contó que le estaba siendo infiel a su novio con varias personas al mismo tiempo y que llevaba años haciendo eso. De vez en cuando me escribía sin motivo y yo le preguntaba qué había pasado con su vida. Bueno, hace unos años él contrajo COVID-19 y falleció, y ahora ella no para de publicar cosas diciendo cuánto lo extraña y cómo él cambió su vida. Pero cuando murió, me dijo que en realidad estaba feliz de que ya no estuviera, porque así no tendría que terminar con él. Aún así, en redes se la pasa quejándose de que todos los hombres son basura, diciendo que nunca encontrará a alguien como el que le permita ser una novia mantenida. Hablando de lo buena esposa que sería y de que merece cosas buenas. Y, por cierto, también le está siendo infiel a su novio actual.
Es exactamente todo lo que no soporto en una persona. Simplemente repugnante. Por suerte, hace unos meses finalmente la bloqueé, la curiosidad por ver qué cosa rara hacía ahora ya no valía la pena. Una vez tuve una ex que era incapaz de decir algo como simplemente nos distanciamos o terminamos. Cada vez que una relación se acababa, le decía a todo el mundo que había sido porque su pareja la maltrataba. Trabajo en construcción y un técnico de datos en una de mis obras estaba saliendo con ella. Yo no lo sabía hasta que un día ella fue a visitarlo a la hora del almuerzo. El tipo medía como 1,65 m, yo mido 1,90 m. Después de que ella me vio, ese tipo literalmente me amenazó en la obra con un cuchillo. Se calmó cuando le mostré que llevaba una pistola 9 milímetros con permiso oculto. Obviamente lo sacaron del trabajo y no volvió. Unos 3 meses después, el mismo tipo apareció en la obra, se quedó esperando afuera, y cuando yo salía para irme a casa, se acercó con las manos en alto para mostrar que no quería problemas. Me dijo que ahora entendía que ella mentía, porque acababa de pasar el fin de semana en la cárcel por lo mismo que ella había hecho antes, acusarlo falsamente. Yo solo sonreí un poco y seguí mi camino. Es de las pocas veces en mi vida en las que sentí que el karma jugó a mi favor. La última vez que supe de ella, ya había tenido su 5.º hijo con un 5.º padre distinto. Pobres niños. Un chico de mi secundaria terminó en prisión 2 veces por matar a 2 personas diferentes. A la segunda persona la mató y lo arrestaron menos de un año después de haber salido por el primer caso. Creo que tenía 18 años cuando ocurrió el primero y 21 en el segundo. La verdad, resulta bastante absurdo lo rápido que salió la primera vez. Ese primer caso fue acusado como homicidio en segundo grado, pero terminó condenado por homicidio involuntario. En ese momento, en Canadá, el tiempo pasado en prisión preventiva contaba el doble, así que 2 años en espera de juicio se consideraban como 4 años cumplidos de condena. Yo trabajaba como tutor de escritura en la universidad y había un señor vietnamita mayor, muy bajito, llamado Nat Nam, que venía a pedirme ayuda con sus tareas de redacción de inglés básico. Era extremadamente amable, callado, casi exageradamente educado y humilde. Un día les dejaron una consigna más o menos así como escribe sobre un recuerdo que nunca olvidarás. Me entregó su ensayo para revisarlo, y eran 4 páginas describiendo cómo se arrastraba por túneles y atacaba a personas con un cuchillo. Contaba que se cubría de barro tan espeso que prácticamente se mezclaba con las paredes. En una de las partes relataba cómo se movía en silencio por una habitación llena de soldados dormidos y los iba atacando uno por uno. Lo más inquietante era el tono, escribía con un inglés básico, muy directo, casi frío, describiendo todo como si fuera algo cotidiano. Algo como, el jueves, eliminé a 3 en la entrada, luego al doctor y su paciente, después a los 4 jóvenes en la sala grande, luego al operador de radio. Estaban comiendo, así que comí arroz y pescado, luego eliminé a los 2 hombres en la entrada trasera. Después me fui en mi motocicleta a la casa de mi mamá y jugamos a las cartas. Probablemente mi abuela. Mi mamá me dejó con ella para irse a vivir su vida, y nunca nadie me ha dicho siquiera el nombre de mi papá, aunque ahora ya ni me importa. Mi abuelo siempre estaba trabajando, así que cuando no estaba, ella aprovechaba todo ese tiempo para ser horrible conmigo. En primero o segundo grado, me enseñó a amarrarme los zapatos sentándome en las escaleras y gritándome hasta que lo hiciera bien. No me explicaba cómo, solo repetía, ya sabes hacerlo, hazlo. Como eso obviamente no funcionaba, fue a buscar una rama de un árbol y me golpeó con ella hasta que se desgastó, luego agarró otra, y cuando pasó lo mismo, sacó un cinturón. Todo mientras yo intentaba entender cómo hacer un nudo. Lo peor es que en un momento sí lo hice bien, pero ella lo deshizo y gritó que estaba mal, así que dejé de intentar esa forma porque decía que no, supongo que solo para tener más excusa para seguir golpeándome. En cuarto grado, había una abeja dentro de mi zapato cuando me lo puse,
muchas cosas pasaban con los zapatos. Me picó y empecé a llorar. Ella entró gritando porque estaba haciendo ruido y me golpeó hasta que dejé de llorar. Me obligaba a ir con ella a ver a su familia, que todos me odiaban sin razón aparente. Mis primos hacían de todo y nunca les pasaba nada, pero a mí siempre me castigaban. Sus padres fingían que yo no existía, salvo cuando algo salía mal en la casa o en la granja, incluso si yo ni siquiera estaba ahí y había otros niños, siempre era culpa mía. La familia de mi abuelo era todo lo contrario, me querían mucho, pero no me dejaban verlos, a pesar de que vivían literalmente al lado. Algo particularmente extraño pasó cuando ya me había graduado. Estaba en casa de un amigo, jugamos Rock Band y vimos películas malas, nada más. Cuando regresé, ella insistía en que yo olía a alcohol por todo el cuerpo, pero no en el aliento, y que eso solo podía significar que había emborrachado a alguien y abusado de esa persona. No había otra explicación posible para un olor que nunca existió. También decía que cada vez que revisaba mi auto después de que llegaba a casa, olía a cigarrillos, marihuana o alcohol, cuando ni yo ni nadie que conociera fumaba o bebía. En segundo lugar estaría un jefe que tuve en un restaurante, llamémoslo Cracker Barrel, porque era ese. Y la jefa de turno, Han, desde el primer segundo me odió. No es exageración, en mi primer turno, entré a la cocina, me presenté con el tipo que estaba ahí, y él simplemente se quitó el delantal y se fue dejando la parrilla llena. Han ya venía gritando que todo estaba arruinado, que por qué me habían contratado si ni siquiera sabía voltear una hamburguesa, que odiaba tener que lidiar con alguien inútil como yo. Mientras yo apenas intentaba entender qué había en la parrilla y servirlo lo mejor que podía sin experiencia. Y así fue todo el tiempo hasta que cerraron por la pandemia. Siempre decía que todo lo que hacía estaba mal, pero nunca explicaba cómo. Solo repetía que era inútil, comparándome con otro chico que llevaba una semana y ya sabía más que yo, cuando en realidad yo mismo lo había entrenado. Recuerdo una vez en particular, esas cocinas tenían 2 líneas una al lado de la otra. Un domingo por la mañana me dijo que preparara una, y lo hice mientras ella se iba a fumar durante todo el tiempo antes de abrir. Otros empleados llegaron y también se fueron afuera. Yo dejé todo listo, pero cuando empezaron a trabajar, no dividió al equipo. Puso a los 5 en una sola línea y me mandó a la otra completamente solo, sin preparar. Los pedidos llegaban al mismo ritmo para ambos lados, uno para mí, uno para ellos, y yo tratando de sacar todo mientras armaba la estación. Ella gritaba y maldecía tan fuerte que los clientes se quejaban con los meseros, pero ningún gerente hizo nada al respecto. Tuve un amigo de la infancia que siempre intentaba dominarme a mí y a cualquiera que pudiera, pero como no podía hacerlo por la fuerza, lo hacía de otras maneras. Era un año mayor que yo, y como nuestros padres eran amigos, me tocaba verlo seguido. Todo empezaba con cosas pequeñas, si yo le ganaba en un videojuego, quería cambiar de juego, si había algo en lo que él era mejor, eso era lo que quería hacer, hasta que yo mejoraba. Y entonces cambiaba otra vez y empezaba a menospreciarme. Recuerdo una vez que mi mamá compró una caja de Skittles con una promoción donde podías ganar dinero si te salía una bolsa premiada. Él vino a mi casa, le di una, y antes de siquiera abrirla ya estaba diciendo que si le tocaba el premio, el dinero era todo suyo. Era invitado en mi casa, comiendo mi comida, y ya estaba reclamando algo que ni siquiera había ganado. Luego, en la universidad, fuimos a la misma. Él se metió en una fraternidad y yo no, así que empezó a ir a fiestas y prácticamente dejó de hablarme hasta el último año, cuando sus amigos se graduaron y él tuvo que quedarse un año más. Ahí sí volvió a buscarme, porque necesitaba compañía. Hay un momento que se me quedó grabado, compramos 2 bolsas de Doritos y nos pusimos a comer. Yo tenía 22 años y él 23, ya éramos adultos. Pero todo el tiempo me estaba vigilando mientras comíamos, asegurándose de que yo no comiera más que él. Si yo dejaba la bolsa, él la agarraba y empezaba a devorarla. Si yo tomaba una papa, él agarraba un puñado.
Siempre tenía que comer más que yo, sí o sí. La persona más tacaña, mezquina, egoísta y de mentalidad más pobre que he conocido en mi vida.